Bueno, entonces quiero iniciar con esta imagen en la que ustedes ven a Florence Nightingale. Florence, pues es la precursora de la enfermería moderna, es la madre de la enfermería moderna. Ella fue una mujer británica, matemática, es además, pues la consideran los estadísticos la madre de la estadística, y trabajó en la guerra de Crimea, y a partir de ahí y de todos sus cálculos estadísticos sobre la asepsia, el lavado de manos, configuró como lo que fue el primer modelo de enfermería relacionado justamente con el cuidado del ambiente, la protección del contexto. Ella se empezó a enterar que la separación de las personas con lesiones de la piel o más enfermas de las otras podía cambiar el proceso, su proceso de vida, y podía mejorar pues las condiciones, incursión en el lavado de manos. Entonces les contaba que Florence pues creó la primera escuela de enfermería, y esto se fue estructurando con el tiempo, y nosotros siempre hemos tenido pues como nuestro ethos o nuestro bien interno el cuidado, pero todo el mundo cuida, ustedes cuidan desde sus profesiones de la salud, las mamás también cuidan, el cuidado ha estado presente desde todos, desde el principio de la humanidad. Y pues la estructura del cuidado profesional o del cuidado de enfermería, nosotros hoy lo definimos como el cuidado de la experiencia o de la vivencia de la salud humana, que es una perspectiva de Margaret Newman, que es una enfermera americana, aún está viva, tiene como 86 años, y pues todo el desarrollo de los modelos de cuidado y de los modelos de enfermería pues se han ido estructurando como en torno a este ethos. Entonces Florence, desde 1870, escribió que probablemente el mundo tardaría 150 años en ver el tipo de enfermería que ella había imaginado. Y justamente esos 150 años se cumplen en este 2020. Por eso este año la Organización Mundial de la Salud ha definido el 2020 como el año de la enfermería y el año de las matronas. En muchos países la formación como matrona o como partera es también una ciencia, y es una formación profesional pues cercana a la enfermería, pero separada de la enfermería. Ya se forman solo como parteras, y esa conmemoración nosotros la hemos pues llamado el Nursing Now, enfermería ahora, y se los cuento y se los comparto pues porque además esta condición de la pandemia y la COVID, yo creo que también de alguna manera ha visibilizado lo que nosotros hacemos en las instituciones, en la comunidad, y que probablemente no es muy visible, a lo mejor para los que son muy cercanos a nosotros, pues porque son del área de la salud, probablemente hay pues un reconocimiento por eso que nosotros hacemos al lado de los pacientes. Pero bueno, esto también tiene que ver con la sociología de las profesiones, que ustedes lo conocen y que lo viven muchas profesiones. A lo mejor a los psicólogos les pasa igual al lado de los psiquiatras, que pareciera que estamos como invisibilizados detrás de los médicos, o a las higienistas orales detrás del odontólogo, bueno, o a muchas otras áreas que los perfiles probablemente son muy cercanos sin ser lo mismo. Entonces, pues les comparto esto porque desde estos orígenes también se dan las situaciones problemáticas que podemos vivir pues las personas y los profesionales en las áreas en las que nos desempeñamos. Entonces, un poco lo que nosotros deseamos de nuestros profesionales de enfermería en la facultad. A veces que presentamos esto o hablamos de esto, nos dicen, no, bueno, ustedes son un poco ilusas, como que quieren tener es ángeles, y pues no, entendemos eso de la condición humana, pero sí creemos pues que nuestros perfiles de formación buscan unos patrones de conocimiento de los que habló desde 1970 Bárbara Carper, y a lo mejor ustedes dirán, pues eso es lo que yo quisiera de mis colegas médicos, psicólogos, terapeutas físicos, nutricionistas. Pero bueno, esta es la estructura de lo que nosotros pensamos que debe tener en su ser una enfermera: un componente empírico que hace referencia a la teoría científica, los modelos para la práctica, la explicación y la predicción de los hechos, pero también un patrón personal que involucra la manera como se dan los procesos de relación e interacción y las transacciones entre la enfermera, el paciente y su familia. Otro elemento que nosotros concebimos dentro de la enfermería
es que el cuidado es un proceso de interacción humana que se da entre humanos y que por eso ahora sentimos que algunas cosas de la tecnología en los servicios de salud nos aleja un poco del otro, y son el hecho de que la historia clínica esté en el computador, de que tantas cosas se puedan hacer desde la distancia, de alguna manera nos pone en riesgo de no estar cercanos y no desarrollar esa interacción humana que siempre hemos creído que es necesaria para el desarrollo del cuidado. Un patrón estético que se manifiesta por el acto artístico en el cuidado, el poder elegir diferentes diseños de cuidado que sean efectivos, satisfactorios y seguros. Un patrón ético, que es ese conocimiento moral de la enfermería, de las teorías éticas, de los códigos, la normatividad, los estándares, pues que también tiene que ver con esos elementos que nos permiten llamarnos disciplina. El hecho de que tengamos una estructura de conocimiento, unas teorías, un proceso que nos permite desarrollar lo que hacemos, unos principios éticos y unas normas y una regulación, pues como la que tenemos pues en Colombia y en muchos otros países donde existe la enfermería como profesión y como disciplina científica. Y han ido surgiendo otros dos patrones pues muy importantes, que son el emancipatorio, que tiene que ver con ese pensamiento crítico y reflexivo que permite identificar y proponer cambios frente a la justicia limitada, a las desigualdades injustas, generando mejoría y bienestar de las personas, además del patrón sociopolítico, esa visión global como agente de cambio social y político que aporta la innovación y procura mantener la defensa de la salud individual y colectiva. Pues ustedes dirían, no, pues yo la contrato, si tiene todo eso, yo la contrato, indiscutiblemente es el ethos, es lo que nosotros quisiéramos estructurar pues en nuestros profesionales y lo que nosotros mismos como profesores y como enfermeras quisiéramos ser. Alrededor de estos patrones, en la etapa contemporánea ha venido surgiendo también el patrón espiritual, y yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito de esto porque el patrón espiritual se ha venido construyendo como una posibilidad cuando pareciera que no hay otras posturas, cuando pareciera que no hay de dónde más pegarse, ese patrón espiritual que nos ayuda a conectarnos con el otro, pues de alguna manera nos ha generado pues algunas posibilidades. Entonces eso que es nuestro ethos tampoco se construye de la noche a la mañana, pues uno en la universidad está muy preocupado sobre todo por el patrón pues científico, el enciclopedismo, eso que le enseñaron, lo que tiene que responder, y tal vez la práctica nos permite más mirar cómo se ha ido configurando el desarrollo de esos otros patrones en la práctica, en la interacción con los pacientes con los que estamos en la comunidad, en casa, en el hospital, que es otro de los elementos pues valiosos que les quiero compartir de la enfermería, y es que quizás nos han identificado mucho en el ambiente clínico, en el hospital, pero la enfermería tiene muchas posibilidades de desarrollo en el área comunitaria, además de la asistencial, en la docencia, en la gestión, en la investigación, pues sí hay muchas colegas también en esos otros entornos. Entonces, Patricia Benner, que es otra de nuestras teóricas de enfermería, propone que los profesionales, que los enfermeros, evolucionamos de novicio a experto, y que ese proceso pues se da en el trasegar en la carrera profesional. Entonces, que normalmente uno sale de la universidad y entra a desarrollar su profesión como un principiante, y como principiante se enfrenta a una nueva situación, es inexperto o tiene una experticia en una situación que probablemente es nueva o desconocida. Y creo que esto es lo que está pasando para todas. La COVID nos movió el piso porque nos puso a todas en la condición de principiantes, cuando éramos expertas en algo y ahora nos dicen, de esto no sabemos, esto es nuevo, lo que hemos visto es que es terrible, es que los sistemas de salud han colapsado, es que nos contaminamos, y todo esto nos empieza pues a cuestionar lo que somos, lo que sabemos y aquello para lo que servimos o lo que somos capaces de hacer. Las principiantes avanzadas tienen mayor capacidad
para planear una situación por la experiencia y pueden demostrar con conocimiento lo que la situación exige. Luego se puede trasegar a ser un profesional competente, con capacidad de actuar con iniciativa en una situación real, reconoce los patrones para priorizar la atención y puede planear de manera estandarizada por sí misma. Pues yo creo que todos en las profesiones tenemos como un cotidiano, ¿cierto? Eso que llegamos a hacer y que a veces parece que se volviera como rutinario. Hacen lo mismo, nos lavamos las manos al llegar de una manera casi que automática, pasamos la ronda, saludamos a veces de manera automática, como los call centers de algunas de las empresas que uno ya sabe que le van a responder a cada situación pues, que uno expone. Y pues la persona competente es capaz como de salirse de ese automático, planear de una manera estandarizada y reconocer dónde están las prioridades. A veces no siempre es primero saludar porque hay alguien que tiene una condición urgente y hay que hacer esa intervención antes de pasar a saludar todo el servicio o cosas de esas que pareciera como que se han vuelto parte de lo cotidiano del servicio hospitalario. Un profesional o una enfermera es eficiente cuando percibe la situación de manera integral y reconoce los principales aspectos por el patrón intuitivo. Pues realmente estos modelos creen mucho en la intuición y lo traen a colación ese sexto sentido que nos dice que algo no va bien, que este paciente parece que no va bien, que creemos que seguramente ustedes también pues lo perciben en alguien a quien se acercan. Se siente más segura de su conocimiento y destreza, está más implicada con el paciente y la familia, porque quizás hemos perdido ese temor a la relación con el otro o tenemos mucho más habilidades sociales y personales que nos permiten tener esa cercanía con el otro. Y la experta posee completo dominio intuitivo que le da la capacidad de identificar un problema sin perder tiempo en soluciones alternativas. Reconoce sus pacientes y acepta sus necesidades sin importar que implique planificar o modificar el plan de cuidado. Porque a veces cuando nos sacan de lo que llevábamos programado, eso parece que nos desestabiliza o que nos molesta. A una persona experta, pues probablemente esto no le generará gran conflicto. Entonces, pues claro, uno quisiera tener en las instituciones pues muchas expertas, pero pues el proceso vital dice que unos ingresan, otros salimos, que hay un relevo generacional, que hay instituciones que se conforman recientemente y que pues los equipos buscan tener expertos que se traen de otras instituciones, pero también traer principiantes que van a hacer como esa construcción del nuevo servicio de la nueva institución. Entonces, yo siento un poco que lo que pasa con la COVID es que nos mueve a todos. Pues los expertos tienen el mismo temor quizás que los principiantes o que los novicios, y mientras logramos este nivel de experticia, pues todo esto genera angustias y genera pues distintas dinámicas que a lo mejor pueden hacer que los servicios no funcionen lo mejor, porque también entendemos ese proceso que se da en el conocimiento y lo que siempre hemos llamado esa curva de aprendizaje, que sí o sí, pues tiene que suceder para que lleguemos a ser expertos, a pesar de, a lo mejor de los errores y a lo mejor de, en salud, de los eventos adversos y probablemente de eventos catastróficos, como que un colega se contamine y se muera, por ejemplo. O que uno de nuestros pacientes que podía tener una condición que clínicamente en otro contexto, por las clasificaciones que usamos en los servicios o en las unidades, pues de pronóstico no debe haber muerto y se nos muere. Y, y que desafortunadamente si esto no lo ventilamos, nosotros con eso pues nos damos rejo todo el tiempo, porque se nos murió, porque se nos murió, era un apache que no se debió haber muerto en esos scores de clasificación que nosotros hacemos de los pacientes y siempre tratamos de buscar qué más pasó y eso es valioso pues porque no queremos que vuelva a suceder, pero lo tenemos como digo que ventilar porque eso a nosotros nos angustia, porque nos sentimos como impotentes.
A pesar de que de alguna manera, por lo menos en enfermería, pues también hemos entendido que una parte de la vida es la muerte y que para el proceso de muerte hay que prepararnos, aunque no hace parte de manera amplia de nuestros currículos. Muchos de nosotros nunca tuvimos en el pregrado, bueno, además porque mi currículo, aunque fue excelente y quisiera que mi programa actual tuviera el currículo que yo viví, en ese momento pues hablábamos del cuidado paliativo someramente, pero no hacía parte estructural del programa. Hoy sí, pues tenemos más componentes de lo que es el programa paliativo y de lo que es la preparación para la muerte. Eh, pues de hecho hemos hecho algunas cosas que también les compartiré al final, como infografías muy sencillas de cómo dar malas noticias, pues porque nos toca dar muy malas noticias en un contexto a lo mejor muy distante de las familias. Entonces, cómo llegar, cómo acercarnos a eso, que si bien puede ser doloroso, quizás a nosotros como profesionales nos da un poco de menos angustia, porque creemos pues que fuimos asertivos al dar esa mala noticia, y que eso pues de alguna manera nos puede dar satisfacción. Entonces, ¿cómo es el contexto actual para la enfermería? Pues hemos pasado por un proceso de desarrollo disciplinar, a pesar de ser una disciplina pues joven. Eh, Hoy hemos alcanzado la formación en pregrado, en posgrado, en maestría, en doctorado, en postdoctorado, y pues eso nos pone pues al frente de muchas otras profesiones y de muchas otras disciplinas de la salud con la que pues nos podemos conversar de manera disciplinar. Hemos logrado alcanzar formación avanzada. Nosotros en Colombia no tenemos regulación para enfermería de práctica avanzada, a eso le estamos pues caminando, pero sí existe en otros países y justamente aparece la práctica avanzada en muchas regiones como en Estados Unidos, precisamente por la escasez de profesionales que realizan una labor. Entonces, por ejemplo, la medicina de práctica avanzada apareció justamente porque no había tantos médicos que desarrollaran acciones en áreas o en regiones apartadas o en áreas rurales, y entonces aparecieron procesos que podían desarrollar algunos profesionales en esos lugares avanzados. De esa misma manera, la enfermería de práctica avanzada pues busca formar enfermeros en áreas específicas para brindar ese cuidado. Entonces hay enfermeros, por ejemplo, de práctica avanzada en diabetología y ellos hacen todo el proceso de diagnóstico, atención, intervención, pueden medicar, pueden hospitalizar pacientes que tienen problemas pues con su diabetes y así están en áreas muy específicas. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos enfermeras que desarrollan práctica que podríamos llamar avanzada sin que esté regulada, por ejemplo, en las terapias renales lentas, lo que hacen en los procesos de diálisis en unidades de cuidado intensivo y por fuera de las unidades, en intervenciones para canular vías centrales con accesos periféricos, que son las enfermeras de perfusión de líquidos, las que hacen este proceso que a lo mejor en cuidado intensivo, pues por la COVID no lo vamos a hacer, pero que son las membranas de circulación extracorpórea para la ventilación venovenosa cuando el paciente no mejora con la oxigenación en ventilación mecánica ni en la posición de pronación, pues que es boca abajo, que es como la última medida que hacemos antes de llegar al ECMO. Las enfermeras son las que manejan todo el proceso de ECMO, pero lo hacen como parte de su formación especializada en los servicios de cuidado intensivo. Por los costos, les repito, pues porque entiendo que acá tenemos un grupo que es heterogéneo, que también hay psicólogos y otros profesionales pues, que no tendrían por qué tener esa claridad de lo que pasa en las unidades de cuidado intensivo, pues es costoso, es aparatoso, requiere profesionales al lado del circuito y del paciente, y pues éticamente en los consensos se ha llegado a que no vamos a ofrecer ECMO, por lo menos no en Colombia, porque no tendríamos la posibilidad de ofrecerlos a todos los pacientes que lleguen a hipoxia refractaria. Entonces, pues eso también es un duelo que tenemos que hacer. Podríamos hacerlo, pero no lo vamos a poder hacer y no lo vamos a poder hacer con todos, y a lo mejor muchos de los profesionales pues quedarán con la sensación de que no hicimos, pudiéndolo haber hecho, pero no se lo podemos ofrecer a todos, y eso también de alguna manera nos angustia.
Hay un aumento del requerimiento de los profesionales en los servicios y por eso digo que quizás esto nos ha visibilizado pues más en lo que hacemos los profesionales de enfermería y sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, pero también quiero pues que compartirles como la reflexión que hemos hecho nosotros en nuestros grupos de cuidado en la facultad. Y es que si bien todos estamos pensando en los pacientes críticos, que son un 5% de esos que se contaminan, los que van a llegar a las unidades críticas, no podemos descuidar el resto de los pacientes. Hay muchos pacientes con enfermedades crónicas, bueno, que no estamos viendo porque no hay consulta externa, porque no hay laboratorios clínicos, porque no hay citas de revisión en casa, porque los hogares de los pacientes adultos mayores también se han cerrado para los que llegan del exterior. O sea, hay también una preocupación porque ya casi son 2 meses de que estas personas no puedan lograr esta valoración y eso también nos preocupa. Bueno, y no solo nos preocupa a nosotros, también les preocupa a los gerentes de las instituciones que con algunos muy cercanos pues también nos han dicho, es que desocupamos los hospitales esperando los críticos, los hospitalizados que venían por la COVID y paramos las consultas y ahora no tenemos que facturar. No tenemos que facturar en marzo, no tenemos que facturar en abril porque no tuvimos pacientes. Entonces a ellos también les llega la crisis económica, pues mucha gente se pudo ir a descansar, a todos les dijimos, bueno, prepárense, descansen la Semana Santa porque lo que viene es terrible y vamos a necesitar toda la energía, pero parece que la cuarentena de alguna manera sí aplanó la curva y que eso haya bajado y que a lo mejor no vayamos a tener toda esa cantidad de necesidad de unidades de cuidado intensivo abiertas o de camas de cuidado intensivo abiertas, que eso perdón, nos generó mucha angustia, porque ni teníamos las camas, ni teníamos los ventiladores, ni teníamos el personal. Y pues mucha gente pensó que la solución eran los ventiladores y las camas, y nos compartían colegas de Barranquilla. Aquí abrieron un montón de camas de cuidado intensivo de la más alta tecnología, con ventiladores de la más alta tecnología, y acá en la ciudad somos 34 intensivistas que trabajamos en las 4 unidades de cuidado intensivo, y nosotros hemos conversado quién va a atender esas unidades, dónde está el personal que va a atender esas unidades. Entonces, claro, en los consensos hemos dicho, en esta situación de crisis tan compleja, los desafíos más grandes del cuidado de los pacientes los deben enfrentar las personas más expertas, pero no hay tantas personas expertas para tantas unidades de cuidado intensivo. Hicimos una propuesta de un sistema que existe hace muchos años en el mundo, que son los sistemas de atención de respuesta rápida y los equipos de respuesta rápida, que son expertos que se definen en el hospital para cada turno, 24 horas al día, 365 días al año. O sea, esto no surgió con la COVID. Esto es una propuesta de Joint Commission de Acreditación como uno de los sistemas que ofrece seguridad para la atención de los pacientes. Y es justamente para eso, para que los pacientes que están hospitalizados en cualquier servicio reciban atención de expertos tan pronto aparezca un signo de alarma. Entonces, el sistema se deriva del cuidado de enfermería, porque enfermería es el que está permanente y continuamente al lado de la cabecera del paciente. Entonces, son 4 pilares. El primero es que enfermería monitorice a los pacientes. Yo les digo a mis colegas, los pacientes no se mueren si no se bañan, no se mueren si no van a una eco, no se mueren si no salen a rayos X, pero sí se mueren si nosotros no los monitorizamos. Y muchas veces los pacientes salen del servicio mientras estamos en otra actividad y no nos enteramos que el paciente sale a ecografía, tomografía, resonancia y allá llaman que está en paro. ¿Con qué signo salió? No sabemos, no lo monitorizamos. Entonces esos son desafíos del cuidado que nosotros deberíamos tener presente. Entonces primero, enfermería monitoriza al paciente. Segundo, lo monitoriza y reconoce que tiene un signo de alarma, es decir, un parámetro que nos informa que algo puede ir mal, que puede ser el dolor, la presión, la saturación, el pulso, el estado de conciencia, el dolor torácico, bueno, lo que nosotros estudiamos en el cuidado de los pacientes, ¿no? Y tercero, que llama al equipo de respuesta rápida y va iniciando los procesos de atención, mientras el cuarto pilar se da, y es que el equipo de respuesta rápida llegue en menos de 15 minutos. Esos son los sistemas de atención de respuesta rápida, que en un momento en el cual tenemos tantos pacientes, deberíamos tener definidos quiénes son en cada hospital, así estemos en expansión y tengamos muchas camas, para que ellos sean
quienes asuman el desafío más grande. Por ejemplo, la intubación, que siempre nos han dicho, es un proceso de alto riesgo donde se genera una gran aerosolización del virus y donde la gente más se puede contaminar. Además que sabemos que el paciente llega en un estado de hipoxia y que por lo tanto la intubación debe ser muy rápida. Entonces, este desafío es para los expertos. No podemos pensar que un principiante lo haga con toda la seguridad y con todas las garantías para él y para el paciente. Entonces, esta sería pues una de las estrategias que propondríamos a las instituciones. Pues lo he compartido, de hecho lo compartimos pues en el consenso de la Asociación Médica de Cuidado Intensivo, pero a ellos les dio mucho temor decir que en 15 minutos, pero es que 15 minutos es lo que dice el protocolo y pues, lo que dicen las guías internacionales. Es que a lo mejor no tenemos la capacidad de responder, no lo pongamos. Pues eso, bueno, es un análisis, pero yo digo de alguna manera, bueno, ¿por qué no nos damos la pena en pensar, hagamos el protocolo como nos lo han recomendado, para que podamos sacar nuestras propias estadísticas? Entonces, a los nuevos les estamos diciendo, usted no está solo, en los equipos hay expertos que nos van a ayudar a guiarnos por el camino que es, que enseguida lo vamos a ver en la propuesta pues, de algunos de los psiquiatras de Fundación Santa Fe y de los Andes, de cuál es el mapa, cuál es la guía. O sea, tenemos que pensar que en los servicios hay una guía, pero claro, la gente se mira toda que está nueva, que llegan nuevos a un servicio, como nuevo llego yo, por ejemplo, y dice, ¿quién es el experto? Es que yo no los conozco a ellos, yo con ellos no trabajaba, yo no sé quién es el experto, para mí todos son nuevos. Entonces, tal vez ese proceso de relacionarnos en el turno, bueno, Julano viene de tal servicio, de tal otro, a lo mejor en las instituciones sí nos conocemos o por las firmas, pero bueno, también hay instituciones en las que contrataron gente nueva que se siente también novicia en servicios de hospitalización y que esto también los desafía. Entonces, bueno, de alguna manera es claro que necesitamos más profesionales, no solo en el hospital, sino en las casas de ancianos, por ejemplo, en los hogares. Eh, También nos desafía el cuidado a personas con enfermedades terminales, oncológicas y no oncológicas, con enfermedades crónicas no transmisibles, pues con EPOC, con falla cardíaca. Por la transición demográfica encontramos que hay alta demanda de cuidadores de adultos mayores que pueden tener pues, situaciones del envejecimiento, pero también enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, y estas situaciones que comprometen las estructuras mentales o que generan deterioro cognitivo leve o mayor, pues también son para nosotros un desafío, son un desafío para los cuidadores. Entonces, esto es como algo de lo que ha pasado. ¿Y qué pasa a nivel laboral? Lo que pasa en las instituciones, que encontramos que hay una flexibilización del empleo, o sea, mucha gente está por contratación, por hora labor, hay privatización de algunas de las instituciones o de los servicios que antes eran públicos, y esto genera otras dinámicas pues al interior. Algunos perciben baja remuneración. Medellín, por ejemplo, es una ciudad que es muy heterogénea. A uno le preguntan cuánto es el salario de una enfermera en Medellín. Y pues la respuesta es depende. Trabaja en una institución pública o trabaja en una institución privada. Y en la pública está vinculada y está por los modelos de contratación tercerizados, pues que dice la ley que no deberían existir, que son las cooperativas, o mal llamadas cooperativas. Entonces, pues hay enfermeras que pueden tener salarios desde 1.800.000, 2 millones de pesos de punto de partida, bueno, hasta 3, 5, 7, de acuerdo del perfil que la enfermera tenga y de la formación que la enfermera tenga. Esto sí hablamos en clínica y ustedes pues ya conocen cómo es el perfil en la docencia, que también es distinto. Y si comparamos con Colombia, las colegas de otros departamentos pues se vienen a Antioquia porque nosotros quizás somos las mejor remuneradas del país. Si lo comparamos con la costa, por ejemplo, o con regiones apartadas como el Meta, Amazonas, Bichada, ¿cierto? Que pueden tener un salario mínimo en un año rural, por ejemplo, y cosas de esas. Los turnos son pesados, pesados en varios sentidos, es en que tenemos mucha relación de pacientes para lo que tenemos que hacer y que además hacemos muchas actividades que no tienen que ver con el cuidado. Es decir, la gente siente, a mí no me formaron para esto, para contar stock, para hacer cuadros de turno, para reemplazar vacaciones, ¿cierto? Que uno diría, pues lo hacen
pues las que se formaron en gestión o en administración, pero uno debería privilegiar el cuidado directo frente a toda esta gestión administrativa que es muy importante, pero que no se le debería quitar a lo que es el cuidado directo de los pacientes. Entonces, un grupo de enfermeras de una institución nos hacía pues una investigación sobre el rol que desempeñan y ellas decían, como síntesis de su investigación, el cuidado de enfermería en las instituciones de salud es una lucha contra el que está acostado, que es el paciente, y el que está parado, que es el jefe. Entonces uno, sí, muy claro puede tener el bien interno y lo que es el cuidado directo del paciente, tiene unas exigencias del que está parado, que es el jefe, frente a todas esas otras actividades que debe cumplir del servicio, de la gestión del servicio. Entonces la enfermera, ¿a quién le cumple? Pues al que está de pie, que es el que le está pagando, el que le está evaluando, el que la va a contratar, y no al que está acostado, que es para el que le contrataron sus servicios. Entonces ya dicen, los pacientes, pues nosotros dejamos de ver los pacientes porque tenemos que hacer otro montón de cosas que todas sabemos que no debería saber, que no debería ser lo que estamos haciendo, pero que es lo que nos ponen a hacer los que nos contratan. Entonces nosotros pensamos, hay como una separación entre aquello para lo que nos formamos y lo que los empleadores nos ponen a hacer, con pues algunas desventajas en la formación, pues escasa capacitación que no nos da ese patrón emancipatorio y político para decir esto no es lo que yo voy a hacer o esto no es lo que a mí me corresponde como enfermera. Eso a la gente también le genera desmotivación y lo agrava la carencia de agremiación, de que la gente se siente sola. Pues sí, me pusieron a hacer cosas para las que yo no estoy formada, dejando de hacer aquello para lo que me formaron, pero ¿yo qué más hago? Pues no puedo patear el porta, es lo que el jefe me dice que haga y pues no tengo otra posibilidad como para salir de ahí. Cuando yo hice esta presentación pensaba, bueno, pues esto es lo que nos pasa a las enfermeras, que a lo mejor la crisis o la COVID lo ha agudizado. O sea, no estoy hablándoles de que esto lo haya traído la COVID, ni más faltaba. Esto es el día a día de las instituciones, pues que la COVID lo agravó. Entonces, ¿qué pasa en las instituciones? Hay exceso de demanda de pacientes y de actividades, hay escaso recurso humano, si bien también tenemos claro, repito, que esto es probablemente lo que pasaría también si llegamos al pico y si las instituciones se llenan, porque en esa urgencia nosotros de tener camas para los que iban a ingresar en situaciones agudas, pues hemos venido desocupando las instituciones. Entonces la realidad es que si le preguntamos a la gente que si está muy atareada de trabajo, nos va a decir no, pues no estamos muy atareadas de trabajo, tenemos muy poco trabajo, estamos esperando que lleguen los pacientes. Pues algunos psiquiatras nos decían, estamos como, ahí viene el chucho, y pues nada que ha llegado el chucho, y bueno, si va a llegar, no va a llegar. Y a veces, yo le digo a mis estudiantes, a veces nos dicen, ay no, profe, esto está muy duro, esto está terrible. Entonces les digo, bueno, no es la intención, pero a veces, por ejemplo, en el ejército los forman o la instrucción es tan fuerte que lo que les dicen en el ejército, pues que no es lo que hacemos en la facultad, porque a veces se parece, es que el entrenamiento parezca la guerra para que la guerra parezca un juego. Entonces, yo creo que ha sido tan duro esto para lo que nos estamos formando, de tanto terror, que a lo mejor cuando llegue vamos a decir, bueno, no era tan horrible. ¿Cierto? Nos hemos puesto tantas veces y vuelto a quitar el equipo de protección personal, que porque ahí era donde cometíamos más errores, que a lo mejor cuando nos lo tengamos que poner en la urgencia, pues nos va a ir bien. Y vamos a decir, no era tan horrible. Todos cuando atendieron pues el primer paciente con los colegas con los que hemos hablado, me dicen, desafortunadamente ya me puse el equipo de protección personal de verdad. Hoy desafortunadamente ya me lo estrené de verdad. Y estas personas que ya han estado atendiendo pacientes, tal vez ya les bajó un poco como esa angustia que tenían antes de que los pacientes llegaran. Yo también pienso, en buena hora, la cuarentena y este tiempo de estudiar, de preparar la gente. Yo creo que nosotros el 17 salimos a cuarentena en la universidad
y el 20 ya nosotros habíamos empezado un curso de capacitación para las enfermeras que iban a cubrir la contingencia en las instituciones, las de los servicios que no eran críticos, para atender a los pacientes críticos, que porque eso era lo que iba a desbordar el sistema. Entonces, pues en buena hora yo creo que este tiempo que ha pasado para prepararnos, para estudiar, para conversar, que a lo mejor si sucede el 20 de marzo o el 25 de marzo o en la Semana Santa no hubiéramos estado preparados. La rotación del personal genera muchos desajustes. Primero porque uno en su servicio está en una zona de confort, si es experto con mayor razón que esté en una zona de confort y nos sacan nuevamente para ser inexpertos. Entonces la gente puede tener poca experiencia en detectar de manera oportuna las complicaciones que los pacientes tienen y pues en eso es como en lo que buscamos formarnos. Entonces hay un conjunto de situaciones que estructuran como esa complejidad y yo lo pongo en distintos colores porque cuando pues preparaba como esta conversación con ustedes pensaba, bueno, ¿qué es por la COVID y qué no es por la COVID? Esto es lo que pasa pues en la enfermería, que a lo mejor la COVID nos permitió o como pararnos a pensar, es que estamos acá. La poca identificación que las personas tienen con la profesión, o sea, aquellos que no tienen vocación y que llegaron a enfermería, bueno, porque pasaron al examen y pensaron pasarse de programa y nunca lograron cambiarse de programa y se graduaron y se vincularon como enfermeros, yo creo que para ellos pues el desafío es aún mayor. Imagínense uno haciendo una cosa que no le gusta, solamente porque le pagan, pues terrible. Eh, Eso no lo podemos cambiar ahora. El que ya está ahí, bueno, mal que bien, ahí está. Las estructuras institucionales que generan poca motivación, tampoco son todas las instituciones. La falta de reconocimiento, la escasa promoción de los profesionales, la baja remuneración, pues eso no es de la COVID y la gente pensará, yo en esta institución siento esto, hay otras que están en mejores condiciones y pues yo mismo me promociono y busco cambiarme a esa institución, ir a ese lugar. Por ejemplo, en Medellín sabemos que hay instituciones que son las que entrenan a todos los enfermeros para el resto de la ciudad, porque el resto de la ciudad no los contrata sin experiencia y esta institución sí los contrata sin experiencia. Entonces ellos logran ahí su experiencia y son instituciones que no fidelizan a su personal porque ellos mismos saben que como su remuneración es tan pobre, tan escasa, que el modo de contratación es tan laxo que la gente va a ir solamente a lograr la experiencia para irse a otras instituciones. Bueno, no sé los administrativos de estas instituciones si eso es lo que quieren de su institución, pero hay instituciones de esas, entonces hay gente pues que dice, claro, pues yo no tengo experiencia, tengo que trabajar acá o allá, pero yo lo que quiero es estar en tal institución que tiene mejores condiciones. Sobrecarga laboral, yo creo que es pues casi que del sistema de salud y un poco de la falta de profesores de enfermería. Y eso que Colombia no tiene situaciones tan críticas como los países europeos. Por ejemplo, Alemania tiene muy poco personal de enfermería, la gente no quiere estudiar allá enfermería, lo mismo que en Italia y que en Francia. Por eso allá tenemos tantos colegas colombianos. Nosotros hemos podido tener mucha comunicación con los colegas que están en Italia, en Francia, en España, pues precisamente porque son enfermeros colombianos que hicieron sus homologaciones allá y que como allá pues las situaciones del pico de la pandemia se dio antes, pues entonces nos han contado, mire lo que nosotros hemos hecho, no hagan esto, no hagan aquello, y eso para nosotros ha sido súper valioso. Entonces, de alguna manera también, pues Colombia forma profesionales de enfermería para que se vayan a otro país, y yo no, pienso que cada quien tiene la posibilidad de buscar su bienestar o de pensarse en otro país. No tengo quizás como esa tensión de que los enfermeros que nosotros preparemos se vayan del país. Lo menciono pues porque hay colegas que sí lo dicen, nosotros deberíamos formar enfermeros para que se queden en Colombia, pero pues la gente decide a dónde quiere trabajar o a dónde se quiere ir. El hecho de que tengan escasa competencia o experticia para las funciones. Bueno, no les dije que un poco los colorcitos tienen que ver como con los colores del semáforo. Lo verde es como a dónde podemos hacer acciones, lo amarillo a lo mejor podremos hacer acciones y lo rojo es que definitivamente nosotros no lo podemos cambiar.
Entonces, pues frente a la escasa competencia o frente a la escasa experticia para las funciones, pues nosotros sí tenemos una responsabilidad pues, social y moral y profesional, y es formar a la gente. Y yo creo que pues en eso hemos estado como dedicados estos últimos meses en la facultad, a hacer cursos para los nuevos, para los más nuevos, para los expertos que pasan a áreas de no experticia. Bueno, y ahí pues hay cosas para hacer que tal vez pueden disminuir un poco como la angustia que tenemos de enfrentar la COVID. El hecho de que las mujeres, de que muchas de las colegas, de las enfermeras seamos o sean cabeza de familia, pues esto también implica una carga mayor, por lo que pues llaman algunos salubristas como la triple carga del recurso femenino, y es el responder en el empleo, las funciones del hogar y la crianza de los hijos, que seguramente muchas de ustedes me dirán, eso no es de las enfermeras, eso es de las psiquiatras, de las psicólogas, de las nutricionistas, bueno, entonces esto también tiene una postura pues de género, y es todos los desafíos que tenemos las mujeres en las instituciones para cumplir satisfactoriamente nuestra labor y además ser buenas mamás y además cumplir con las funciones del hogar, que sabemos que se triplicaron porque muchas de las personas pues que teníamos a alguien que nos ayude por el control de la infección, pues no tenemos a alguien que nos ayude porque no puede entrar nadie a la casa. Entonces, además hay que lavar, hay que planchar, bueno, planchar se usa ya poco, pero hay que cocinar, lavar platos y bueno, un montón de cosas. Entonces, el momento actual, pues es un momento de cambio, de incertidumbre, no sabemos cuándo se resolverá, si mejor o peor, que nos genera angustia, que nos genera temor, que tiene desafíos para nosotros y que además, y que a lo mejor pues nos implica un montón de retos. Pues yo creo que ustedes que son psicólogos, muchos de los que me escuchan y que son psiquiatras, a lo mejor ya han visto en mí un poco mi perspectiva de optimista esencial. Yo siempre creo que las cosas pues pueden ir mejor y que esto es una oportunidad y que probablemente vamos a sacar muchas cosas, muchas cosas buenas de esto y que ya lo estamos viendo, la innovación, la solidaridad. Yo solo lo veo por nosotros como grupo de enfermeras que a lo mejor habíamos estado muy divididas y ahora todas estamos juntas, todas las agremiaciones estamos juntas. Ustedes yo creo que también lo sienten. De hecho, estamos más unidos entre los gremios, o sea, todas las asociaciones médicas, de enfermería, de nutrición, de fisioterapia, o sea, estamos unidos como nunca. Entonces yo creo que eso no es malo, que eso es bueno. Bueno, y lo que les traigo a continuación para compartirles, pues que no es de mi creación, sino que es del doctor Germán Casas Nieto, que es psiquiatra, y que esto nos lo compartieron, a lo mejor muchos de ustedes pues lo vieron, en un webinar que hicieron psiquiatras de la Universidad de los Andes, de Fundación Santa Fe de Bogotá, y de Médicos Sin Frontera, y que a mí me pareció muy oportuno y que lo he venido como compartiendo con mis colegas y que siento que a ellas también pues como que les gusta y se identifican como con esta postura. Y es una propuesta del doctor pues Casas de enfrentar el desafío de la COVID como el desafío de subir a un monte que es desconocido, que es difícil, que es tenebroso y pues que es subir al monte COVID, es como una analogía. Entonces lo que él plantea es primero, pues cualquier escalador lo que tiene que preparar es el morral del escalador. Nadie que quiera escalar una montaña se va a ir sin prepararse, hay que prepararse. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Entonces, ¿con qué prepara el morral el escalador? El mapa. Entonces, ese mapa es fundamental. Es la información confiable con la que tiene que iniciar pues ese camino hacia ese monte. Y ese mapa de nosotros, pues es para lo que estamos formados. ¿Cuál es su mapa? ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? ¿Hasta dónde llegan pues mis condiciones, mis conocimientos y mis competencias? No solo dentro del conocimiento, sino también dentro de la norma, dentro de la legislación. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ese mapa es la formación disciplinar que cada uno tiene. Luego está en el morral la brújula, y esa brújula es lo que nos va a permitir ubicarnos o situarnos. Bueno, aquí estoy, este es mi sitio, es real, ¿no es cierto? No es un sueño, me tocó, es real y esta es mi brújula. ¿Hasta dónde yo me puedo mover?
hasta dónde es mi radio de acción, porque todo no depende de mí. Entonces, acompañar ese morral de la comida y la bebida. Entonces, las recomendaciones para esta situación de tener una dieta saludable, de mantener una hidratación, de evitar las bebidas alcohólicas y las sustancias alucinógenas, ¿cierto? De preservar en el turno, pues, esas condiciones de alimentarse, que sabemos que la gente las está, de hecho, obviando por el hecho de no tenerse que quitar toda esa ropa. O sea, la colocada y la retirada del equipo de protección personal es aparatoso, el equipo da mucho calor, pues nosotros en los servicios no comemos, y menos en un servicio pues, que estaba clasificado como de COVID. Eh, entonces hay situaciones pues, que nos ponen en riesgo porque la gente no se está alimentando bien. Nosotros en los servicios normalmente podíamos ir al cafetín, que en muchas unidades está muy cerca, y podíamos ir muchas veces al cafetín. Entonces, cambiar ese ritmo de que yo puedo ir al cafetín en cualquier momento, y que de hecho lo están haciendo por protocolos, porque los cafetines nuestros son muy pequeños, todos lo saben, y aún en los cafetines debemos mantener ese distanciamiento de los 2 metros, porque allí justamente estamos comiendo y estamos sin mascarilla. Entonces, muchos de los colegas europeos, por ejemplo, se contaminaron en el cafetín, o creemos que la vía de la contaminación fue el cafetín. Entonces el cafetín, que era un lugar para nosotros de encuentro, un poco de relax, ahora el cafetín es uno de los lugares de mayor riesgo. Lo mismo que los vestier, donde llegamos a quitarnos la ropa de calle para ponernos el uniforme y luego entrar a ponernos el equipo de protección. Entonces entramos a la misma hora, entonces esto también lo están modificando, que entremos espaciados, o sea, a un ritmo distinto. Y como nos decían pues algunos de estos psiquiatras del webinar, a todo eso hay que hacerle duelo a dejarlo cotidiano, hay que hacerle duelo a dejar de vernos, hay que hacerle duelo a dejar de ir al cafetín. Otro elemento del morral o del morral del escalador es la protección del sol. Y bueno, acá entra el equipo de protección personal, las gafas, el sombrero, cosas pues que sean las necesarias, pero que además sean cómodas, en lo posiblemente cómodo, ¿cierto? Gafas que no sean tan pesadas. Acuérdense que llevamos el equipo de protección durante todo el día, hemos visto los rostros de las personas que están en las unidades COVID, como están, ¿cierto?, detallados de la máscara, además que por el temor no nos queremos quitar la máscara. Entonces, una de las angustias que tuvimos precisamente era que no teníamos equipos de protección personal. Y en algunas instituciones incluso escuchamos que hay discriminación, que los equipos de protección personal son para los médicos. Y si vemos en este momento las estadísticas, que yo decía, pero ¿por qué dicen que hay más médicos contaminados que las enfermeras y que las auxiliares? Sabiendo que las enfermeras y las auxiliares están más tiempo en contacto con los pacientes y por lo tanto el riesgo de contagio pues es mayor, precisamente por el tiempo mayor de contacto, de interacción. Pero si vemos las estadísticas, están más contaminadas las enfermeras y las auxiliares de enfermería. Entonces, algunas de nuestras asociaciones pues tienen reportes precisamente de eso. O sea, a los equipos médicos les entregan los equipos de protección personal, pero a las enfermeras no les entregan equipos de protección personal, que se los inventen con batas desechables o uniendo bolsas para hacer los trajes y demás. Eso es de lo que no vemos en prensa. Tener, ¿qué más en el morral? El teléfono y el comunicador, o sea, mantener el contacto, que los otros sepan de nosotros y que nosotros sepamos de ellos. Saber cómo estamos, o por lo menos, ¿cierto?, permitirnos el que los otros nos lean. Es que yo no había dicho nada porque yo me siento bien. Pues sí, tú te sientes bien, pero todos te vemos muy irritable, muy enojada, pues sí, eso ya es un signo de alarma. Entonces, otro elemento del morral es el pito o la alarma, en caso de sentirse perdido, de sentir que no da más, de sentirse agobiado, de sentirse quemado, porque eso también pues, puede pasar. Entonces, claro, lo ideal del senderismo sería partir con amigos, con compañeros, con un buen equipo, con una buena ruta, con confianza mutua, y esto no es fácil, pues porque todos o muchos somos nuevos ahí, o apenas nos estamos conociendo, entonces esto es un proceso que se construirá. Luego viene el manual del caminante, y creo que en 2 diapositivas ya finalizo para que podamos conversar. Y ese manual del caminante, entonces, tiene el primero, seguir la ruta, es decir, dejarnos guiar por el líder, tener seguridad personal, seguridad con el equipo y con aquellos que nos van a auxiliar, ¿cierto? En el momento de que la situación se vuelva más crítica,
quiénes son los que nos van a ayudar, quiénes son los que van a asumir estos desafíos. Otro elemento del manual es parar, hacer pausas para el descanso, para el reposo y para la hidratación, ¿cierto? Organizar el tiempo en el turno para esto. El hablar y pensar positivamente, es decir, el usar un lenguaje asertivo, pero sabemos que pues esto no siempre es fácil, además porque hay personas pues que no tienen en su ser esa condición, entonces si eran estresantes o estresoras en condiciones normales, imagínense en esta condición que también a ellos pues los afecta. Entonces el lenguaje asertivo en la comunicación a veces no es sencillo. Reconocer los límites, porque no todo depende de nosotros, ¿cierto? Somos un equipo y hay acciones que dependen de otros, incluso cosas que están por encima de nosotros. Si falla un ventilador y no tenemos otro, eso se sale de nuestros límites y hay que entenderlo. Es que no debimos haber abierto esta cama sin tener otro equipo disponible, pues sí, eso nos dicen las normas o las guías de habilitación, pero en un momento de crisis eso a veces no es posible, ¿cierto?, poderlo cumplir. Nosotros deberíamos tener equipos o no solo ventiladores y monitores y bombas de infusión, sino enfermeras para que nos relevaran. Una colega nos contaba, se contaminó una persona del equipo de enfermería y ella fue contacto de 60 compañeras y tuvieron que salir de 60 personas de la institución pues en la misma semana. Imagínense lo que es quedarse sin 60 personas en una semana. O sea, pues es casi todo el cuadro de turno de un servicio, ¿cierto? Por fortuna habían evacuado los servicios y pues pudieron resolverlo de alguna manera, pero si eso pasa en momentos de crisis o de picos de la enfermedad con las unidades llenas, pues a lo mejor nos quedamos sin con quien atienda las unidades, que es lo que pasa, por ejemplo, en España o en Italia. Nos decían, nosotros pasamos de ver 4 pacientes a ver 25 para un solo enfermero, pues porque no tenemos recurso humano que los vea. Y recuerden que en Europa, por ejemplo, no existen auxiliares de enfermería, ni en España, ni en Estados Unidos. Son enfermeros con distintos niveles de formación, o sea, que tienen que hacer todo lo que llamamos el cuidado directo, es decir, lo que hace realmente un enfermero, la higiene, el baño, la administración de tratamientos, bueno, y todo lo demás que se derive. Entonces, pues sentir que no podemos más, bueno. Otro elemento del manual del caminante es honrar a los caídos. Y yo creo que este fue otro webinar que ellos hicieron la semana pasada con relación al duelo y honrar a los caídos. Es entender que a pesar del esfuerzo, algunos o muchos pues van a fallecer, y que son pacientes, pero que además pueden ser colegas, y que esto sí que nos va a movilizar a nosotros pues situaciones angustiosas, cuando un colega pues se va a su casa o cuando nuevamente retorna a la institución porque está en falla ventilatoria o va a ingresar a cuidado intensivo. Entonces, todas esas estrategias pues que hacemos pues para elaborar el duelo, para honrar a los caídos, para recordarlos, para hablar de ellos, para reconocer lo bueno que fue estar a su lado y demás. Parar y regresar, que también es un camino, es decir, atender a esos signos de alarma, reconocer cuando estamos en gran fatiga, pues que no está mal hacerlo, pero que de alguna manera en los equipos hemos pensado pues que el más fuerte es el que se carga todo, el que no se queja, el que no comparte, o el que pues sí, no comparte sus angustias, o el que se muestra más fuerte. Y yo creo que acá también pues los líderes de los servicios pues tenemos como que tener esa sensibilidad para percibirlo del resto del equipo, o esas personas que tienen pues esa cercanía con el grupo y que de alguna manera son como los depositarios de la confianza del resto del grupo, ¿cierto? Que uno se da cuenta que es en quien el equipo tiene pues como confianza o seguridad, y a quien le comparten esas situaciones. Pensar que esto tendrá un final, por más difícil que sea, pues vamos a lograr llegar, y esto tendrá un momento en que va a terminar. Y por eso pues tratamos de evocar cuando hayamos pasado de esto, cómo será la facultad, cómo será la casa, cómo será el próximo cumpleaños cuando nos volvamos a ver. En la cima o al final de cada turno, premiarnos por un día más de lucha, es decir, reconocer eso bueno que hicimos,
revisar si es hora de sonar la alarma, cómo estoy de cansancio físico, de cansancio emocional, de sufrimiento moral, de sufrimiento espiritual, porque habrá pues peores días y mejores días. Eh, Buscar tu gente al final del turno, llamar a la gente pues que uno quiere y que sabe que lo quiere, hablar con ellos, pensar en esas personas que amamos y que nos aman, sentirnos orgullosos de lo que hicimos, de lo que pudimos servir, darnos gusto, es decir, felicitarnos, bueno, pasó bien, estuvo bien, o a veces también decir estuvo mal, pudo ser mejor, pero ya vendrán otros días. De alguna manera buscar paz espiritual, con lo que a cada uno le dé paz espiritual, la relajación, la yoga, el reiki, y para algunos pues orar, que es alguna de las estrategias que usamos cuando a veces sentimos que no podemos ofrecer nada más. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Como con las colegas, pues primero ofrecer compañía, de alguna manera nosotros las estamos apoyando en la formación, en la educación, les hemos abierto como el espacio, bueno, y el corazón para que nos cuenten esto. Y yo creo que ellas además no lo comparten porque nosotros no somos su jefe. Nosotros somos otras colegas que les queremos ayudar y que estamos en este proceso pues de capacitación. Entonces no es lo mismo decirle a una colega, mira, estoy mamada, no puedo con esto, que decírselo a la jefe. Entonces, pues permitirles como que ellas nos compartan estas angustias, que ventilen las angustias y tratar de reconocer qué hay de bueno en la situación. Bueno, a veces es muy difícil porque ellas nos dicen, es mucho trabajo para lo que me pagan. Sí, pero mira, estás haciendo algo que tú elegiste, porque esto es una elección personal. Yo creo que cada uno de nosotros llegó a su profesión de alguna manera por una elección. Bueno, si alguno llegó equivocada, lo lamento, pero la mayoría, pues, llegamos porque fue una elección. Y como elección, pues ahora nos toca esto, de la situación de enfermedad que nos desafía tanto. A veces le dice, pues sí, no, esto sí me gusta, yo les digo, pero te sientes bien, entiendes el valor de lo que estás haciendo. No, sí, yo lo siento, pero yo quisiera estar con mi familia. Sí, pero habrá un momento para poder estar con tu familia. Sí, pero es que mi hijo está enfermo. Les digo, pero mira, por lo menos tienes un hijo. No, pero es que él es drogadicto, o sea, que tiene sumada otra condición. Eh, o sea, que uno no sabe cómo qué decirle. Yo digo, sí, esto sí es para un terapeuta definitivamente, ¿cierto? Yo a veces me siento sin herramientas y bueno, yo soy una persona creyente, yo creo en Dios, eh, y cuando no encuentro qué más decirle a la gente, yo le pregunto al otro, bueno, ¿tú crees en Dios? O, bueno, o en algo, o en un ser superior, o crees en alguien. Sí, yo digo, yo también, yo voy a ofrecer a Dios, o voy a pedir a Dios, en el Dios en quien yo creo, voy a pedir por ti. Eh, no sé cómo más te puedo ayudar. Eh, claro, algunas personas pues sí tienen posibilidad de acudir a una atención psicológica o nos dicen, sí, es que yo lo que necesito, yo necesito hablar con alguien. Entonces tenemos pues una oferta muy grande en Medellín que a lo mejor ustedes la conocen, que también se las puedo compartir pues si de pronto no la conocen, que es un directorio de salud mental o a lo mejor ustedes fueron los que lo construyeron y no lo compartieron. Está por universidades, por instituciones. Y allí hay otros contactos para mejorar condiciones económicas, por ejemplo, con alimentos, cómo reducir ¿cómo se llama? Los cobros de servicios públicos, porque a veces cuando uno habla con la gente, bueno, la angustia más que por lo laboral es por lo económico, porque el dinero no le está alcanzando, porque está sosteniendo dos familias, porque su esposo se quedó sin empleo y entonces ahora es la que tiene la carga. ¿Cierto? Entonces a veces, pues eso que ellos ventilan, que pareciera angustia emocional, tiene como otros desencadenantes y pues también hay que buscar esas soluciones pues allá, uno ventilando, pues puede tranquilizarse un poco, pero con eso no paga los servicios y pues tiene que buscar de qué manera, bueno, hacer un préstamo, ir a un amigo, buscar una institución de estas del Estado que ahora está ofreciendo algún tipo de recurso. ¿Cierto? Entonces eso es como lo que hemos hecho, pero yo creo que yo un día tal vez muy angustiada llamé de noche a la profe Mercedes, profe, ¿qué hacemos? Una estudiante, pues o sea, una enfermera que está tomando con nosotros el curso para ir a cuidado intensivo, nos llama que dice que ya no puede con esto, que está muy angustiada, que no entiende nada, que para estudiar le toca de noche después del turno, después de hacer la tarea con el niño.
que ella no se siente capaz de ir a la unidad de cuidado intensivo. Pues claro, uno el primer día de cuidado intensivo llega abrumado. Pues yo soy enfermera de cuidado intensivo, pero yo recuerdo el primer día que ingresé a una unidad de cuidado intensivo. Yo miré el monitor, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y siento y trato como de conservarlo en la mente porque yo digo, mucha gente siente esto mismo, las familias llegan y no se le arriman al paciente. Bueno, ahora en condición de COVID no vamos a tener familias y eso también nos angustia mucho, pero en condiciones normales la familia entra a la unidad y se queda paralizada. La gente no le habla al paciente, ni lo toca, ni pues porque está lleno de equipos, invadido por todos lados, que uno dice cualquier cosa que toque puede ser muy grave. Entonces, claro, eso nos abruma, yo creo que a todos los que llegamos a prestar servicios allí. Entonces, la educación es muy importante porque puede de alguna manera disminuir como esa angustia, pero además, pues hay otras cosas emocionales como saber que la persona se va a morir y demás que también nos angustia. Entonces, esa noche que yo llamé a la profe Merce, yo creo que tal vez a partir de ahí es que aparece como esto. Yo le dije, ¿ustedes qué más tienen? ¿Qué nos pueden ayudar? Y por fortuna la Semana Santa yo creo que nos ayudó mucho a todos porque como teníamos que estar en la casa, después de Semana Santa, salió cantidad de cosas, todo el mundo tenía cursos, talleres, conferencias, webinar. Entonces, bueno, aprovechamos muy bien la Semana Santa y hoy hay más recursos. Entonces, hoy yo creo que nosotros tenemos un poco más de tranquilidad, que tenemos pues a dónde direccionar a las personas. Algunos nos dicen, no, Luce, ya hablé contigo, ya estoy como tranquila. Yo creo que lo que necesitaba era como conversar, pues porque yo les doy confianza, yo les digo, no desconfíes de tu mapa, no desconfíes de tu formación como enfermera y de tus 10 años que llevas en el hospital o de tus 15. O sea, también tienes que confiar que estamos ante otra infección, pero para pacientes con problemas respiratorios seguramente que ya has visto. Entonces también no desconfíes y eso a la gente de alguna manera como que lo reafirma, ¿cierto? En lo que somos capaces de hacer.